En esta ocasión les hablaré sobre el papel del médico familiar en diferentes escenarios institucionales. Desafortunadamente no pudimos estar en el Congreso de Medicina Familiar que se está llevando a cabo estos días en San Luis Potosí, pero se me hace un tema sumamente importante para las nuevas generaciones y es por ello que lo transmitiremos virtualmente. Soy el doctor Iván Alejandro Alonso Saldívar, médico familiar, y estamos en la coordinación de enseñanza de Ameyali. Como podemos ver, pues están los logotipos de las instituciones a nivel nacional de México, que es el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, y bueno, ¿por qué no hacer una práctica privada, medicina familiar, en la unidad de especialidad médica? Tenemos retos en las diferentes instituciones. Uno de ellos son los 15 minutos por paciente que brindan. Esto normalmente se da en el ISSSTE y en el IMSS. La Secretaría de Salud todavía menciona que son 20 minutos por paciente de subsecuente y hasta 25-30 minutos pacientes de primera vez. Y esto es un reto importante porque lo que nosotros intentamos dejar plasmado en esta actividad es demostrarles que en 15 minutos sí se puede hacer familia. También tenemos un número elevado de pacientes por jornada de 20 a 30. Esto normalmente pues es en las tres instituciones de salud a nivel nacional. Y bueno, el exceso de llenado de formatos. Afortunadamente en dos instituciones cuentan con el personal que les puede ayudar a hacer este reto. Sin embargo, en la Secretaría de Salud sí es cada mes tenemos que hacer el informe mensual del número de atenciones, el número de atenciones por programa de los pacientes, y bueno, pues esto nos quita tiempo porque no tenemos personal administrativo para hacerlo y nos toca hacerlo a la enfermera, al médico, y si tenemos un promotor de salud, pues él también tiene que llenar su parte. Si no hay este promotor, pues tendríamos que llenarlo los que estamos en la unidad médica. Y pues todo esto engloba a que hay una mínima intervención familiar, o me atrevo a decir que en el 90% de las consultas hay cero intervención familiar, porque nos dedicamos al motivo de consulta y no realizamos una intervención familiar como se nos enseña en las aulas. Entonces, estos son los retos que en 15 minutos, con 20 pacientes, con el llenado de formatos, pues tengamos que realizar intervención familiar en nuestras unidades médicas. Anteriormente, la imagen del médico familiar era social y profesionalmente respetada, ahora no lo es. Anteriormente se hablaba del médico de cabecera, que pues prácticamente era un médico general, pero que siempre estaba atento a las enfermedades de la familia. Inclusive realizaba visitas domiciliarias para que pudiera atender a los pacientes, y pues la imagen del médico era respetada. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, con el paso de la fracción del cuerpo del ser humano y el haber estado haciendo especialidades, subespecialidades y altas especialidades, pues ahora socialmente pues no nos ayuda mucho la imagen que tenemos como médicos familiares. Inclusive no sé si a ustedes les ha llegado a preguntar a algunos de sus conocidos o a algún paciente: oiga doctor, ¿y usted qué especialidad tiene? No, pues yo tengo orgullosamente medicina familiar. Ah, es como un médico general, ¿verdad? Ah, no, yo busco el pediatra, yo busco el internista, yo busco el ginecólogo, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces pues ahí es donde vemos que realmente nuestra imagen, desafortunadamente ante la sociedad, pues hemos estado acabados. Y bueno, no se diga en cuestión del gremio médico, los mismos compañeros especialistas troncales o subespecialistas, pues también no nos dan nuestro lugar. No, tú eres médico general, tú eres médico familiar, pues no tienes por qué entrar en mi ramo. O los diagnósticos que damos se burlan de ellos, no sabemos, ponte a estudiar. Me han regresado referencias de pacientes con leyendas pues prácticamente ofensivas sobre los padecimientos, los diagnósticos, y que al final de cuentas pues lo único que nos hacen es tener una mala imagen con la sociedad, porque pues el paciente escucha lo que está diciendo el otro médico y pues ya no hay credibilidad en nuestro trabajo. Aquí hay un enunciado que salió en la Gaceta Médica de México en el 2016. A nivel de la atención individual, la relación médico-paciente se ha transformado de forma tal que la persona se ha convertido en un observador externo de su propia condición de salud. ¿Qué quiere decir esto? Pues desafortunadamente también muchas de las veces la relación médica que tenemos, médico-paciente que tenemos en nuestro consultorio, no es la adecuada, no es la correcta, y más bien tratamos como de escondernos en nuestro léxico médico para que el paciente pues no tenga una visión de lo que está aquejándose. Es por ello que pues ahora el paciente mismo, todo lo que nosotros decimos en algunas de las ocasiones se lo graba y lo va a buscar en otro lado. Ahora está el internet y pues nada más está viendo realmente si nosotros le decimos bien las cosas o no, ¿sí? Inclusive a veces llegan y dicen, oye, ya investigué, tengo estos síntomas, bla bla bla, muchas enfermedades, muchos diagnósticos. Inclusive hay quien hasta dice, ya traigo los estudios para que me dé el tratamiento. Entonces pues si nosotros no generamos una relación médico-paciente amena, adecuada, pues prácticamente vamos a tener observadores tanto de nosotros como de su salud. Ahora, está orientada la atención de personas y familias y no de molestias o enfermedades. Esto es realidad. Realmente nosotros estamos haciendo atención familiar, atención de personas. Nosotros como médicos familiares en las diferentes instituciones podemos mencionar que por ejemplo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues por la cantidad de gente, por el tiempo que tenemos, pues realmente no atendemos la familia, no atendemos la persona. Cuando yo era estudiante y yo veía que mi médico familiar adscrito me decía, tómale la presión, pasaba el paciente, tómale la presión, Iván, y cuando yo le estaba tomando la presión, tratando de auscultar los focos cardíacos, pues tratando de hacer una exploración, el médico familiar se quedaba sentado en la computadora, y cuando yo llegaba, pues yo le decía, pues encontré esto en la exploración, todo normal o todo bien, o encontré este detalle, y pues prácticamente el médico ya tenía la receta hecha, ¿sí? Y veía yo sus notas y decía, paciente que acude a dotación de medicamento de la presión. Pues eran 10 minutos o 5 minutos a lo mucho, y el paciente ya salía de su consulta. A veces ni siquiera los dejaban decirle al médico que tenía alguna otra enfermedad en ese momento. Entonces
Quiero suponer que en el Instituto Mexicano, por tanta demanda que tiene de pacientes que ya nos rebasó, pues sí, desafortunadamente no hacemos familia. En el ISSSTE, por la población que se maneja, que también ya son, la mayoría son pacientes geriátricos, pacientes jubilados, pues prácticamente la relación médico-paciente pues no se puede llevar a cabo, porque muchas de las ocasiones el propio paciente ya no ayuda por sus condiciones físicas y mentales, ya no nos ayuda, pero tampoco hacemos familia en esa institución. Probablemente tengamos un área de oportunidad en la Secretaría de Salud por el programa de Prospera. Ahí lo citamos. Cada 6 meses se cita a todos los integrantes de la familia, y una de las características o de las normatividades que los tenemos que citar el mismo día y en horas consecutivas. Es decir, si tengo una familia con 5 integrantes, pues tendré la oportunidad de tener 100 minutos exclusivos para esa familia, y ahí es cuando se puede realizar familia. Sin embargo, se los comento, no todos los médicos que atienden a los usuarios de la Secretaría de Salud, no todos son médicos familiares. La gran mayoría son médicos generales, y pues prácticamente pues igual también no atendemos más que el motivo de consulta. Pero pues dentro de las 3 instituciones, el que más puede hacer familia es la Secretaría de Salud. Pero necesitamos buscar el tiempo para poder hacerlo. El médico familiar es un experto en prevención. Esto lo hemos venido manejando ya tiempo atrás, de que pues nosotros como médicos de primer nivel tenemos dentro de los pilares de la medicina familiar pues es la prevención de riesgos. Y creo que también se nos ha olvidado porque nos cuesta trabajo explicarle al paciente, nos cuesta trabajo explicarle al cuidador o al papá o a la mamá que lleva al niño de menor de 5 años. Nos cuesta trabajo ayudarle a prevenir. Y otro reto también pues es saber, o sabemos que los mexicanos como tal, la cultura mexicana pues no tiene manera de prevenir. Y es que desafortunadamente también tenemos programas de salud, programas políticos de salud que nos orientan hacia otra cosa. Recuerdo un comercial de televisión que decía: no te preocupes, con el Seguro Popular vas a estar protegido. ¿Por qué? Pues porque te van a dar medicamento, te van a dar consulta, es gratis, y si te llegas a necesitar una cirugía pues también es gratis. Perdón. Entonces pues prácticamente el mensaje que le estábamos mandando en ese sentido a la población pues es: no te cuides, porque cuando te enfermes pues está papá gobierno que te puede ayudar. Pero pues prácticamente en las instituciones hacemos eso, no hacemos prevención, y si hacemos prevención pues la hacemos a muy pocos y a nuestro entender. Todas las instituciones tienen programas prioritarios. Dentro de los programas prioritarios pues también incluye la prevención, pero desafortunadamente lo hacemos muy poco. ¿Qué expectativa tenemos como médicos familiares? Nosotros creemos que como médicos familiares tenemos la capacidad para ser el líder del equipo de salud, coordinar la atención médica que requiere la persona y su familia. Esto quiere decir que nosotros, al momento de derivar a nuestro paciente, pues nosotros tendríamos que decirle al paciente: va con el especialista, que lo valore, y regresa en 5 días después de su cita con el médico truncal,
y regresa y vemos el tratamiento que le dejó, pero no es para decir no, pues este médico no hizo bien las cosas o consideró, simplemente es para tratar de ayudar al paciente de que las indicaciones las haya entendido, las esté haciendo, que esté tomando su medicamento, y si le faltó al médico troncal alguna indicación que nosotros veamos que es importante, hablando en cuestión del tratamiento no farmacológico, pues se lo tenemos que hacer. Hace días también leía que necesitaba un paciente la atención integral y que pues entonces yo lo voy a empezar a derivar. Pero pues no se trata de eso, no se trata de que nosotros empecemos a derivar pacientes a otras especialidades. Se trata de que nosotros veamos integralmente al paciente. El médico de cabecera practicaba la atención preventiva y curativa y frecuentemente fungía como consejero de los integrantes de la familia, lo que les comentaba yo al inicio de la plática. El médico de cabecera hacía visitas domiciliarias, inclusive hasta podía dar indicaciones o consejos sobre cómo llevar la familia a los integrantes, cómo verse entre los subsistemas, entre los sistemas. Y bueno, esa imagen desafortunadamente ya no es la de antes. Nosotros nos hemos encargado de no hacerlo. Dentro de nuestra especialidad pues también tenemos críticas que son factores estructurales organizacionales más relacionados con el sistema de salud que con la propia especialidad. ¿Qué quiere decir esto? Desafortunadamente para las políticas públicas de salud les interesan más los números. Ellos trabajan con números. En estos días he escuchado a muchos políticos subirse al estrado o al podium y hablar de que la Secretaría de Salud atendió 30 millones de consultas en 6 meses, 30 millones de consultas odontológicas, 900 embarazos, etcétera, etcétera, etcétera. Y prácticamente pues se suben al estrado y dicen todo lo que hicimos en favor de la salud, pero no dicen cómo lo hicimos, con qué recursos, con qué limitaciones, recurso humano, insumos médicos. Entonces nosotros somos acreedores a esas críticas, pero desafortunadamente nos critican por los malos manejos institucionales que hemos tenido, por la falta de medicamentos. Es que en el IMSS, ¿para qué vas? ¿De qué sirve que yo pague y me descuenten si no tengo medicamento? Si no tengo siquiera ni un paracetamol que darle al paciente. Si ya la diálisis peritoneal que necesita ya me están cobrando las bolsas. Si en la hemodiálisis me están cobrando las sesiones. Entonces pues prácticamente tenemos que luchar también contra esas críticas y que desafortunadamente en algún momento también nos pueden llegar a afectar anímicamente y profesionalmente todas esas críticas, porque nosotros pensamos que hacemos bien nuestro trabajo haciendo nuestra consulta diaria, pero pues resulta que no están contentos los usuarios por las deficiencias que hay en el sistema de salud perdón, las deficiencias que hay en el sistema de salud, y pues también nos toca recibir esas críticas. ¿A qué conclusiones llegamos? Debemos de quitarnos esa venda de los ojos, nosotros y ustedes como médicos en formación, quitarnos esa idea de que en 15 minutos no podemos hacer nada. Claro que sí, se puede hacer mucho. Yo no digo que vamos a hacer una historia clínica completa de la familia, no vamos a hacer una entrevista familiar, no vamos a hacer una clinimetría. Estoy de acuerdo, los 15 minutos no son suficientes. Pero si nosotros nos empezamos a organizar en nuestro consultorio, pues podemos hacer lo siguiente. La primera consulta que vemos al paciente, si tiene alguna enfermedad aguda, pues se la tratamos, pero lo tenemos que citar en una semana, en 3 días,
en 15 días, lo tenemos que citar para seguir atendiéndolo. No necesariamente tenemos que atender personas enfermas, que eso es lo que no queremos. Queremos empezar a atender personas no enfermas y hacer un abordaje familiar. Entonces, si nosotros lo citamos en algún momento que no esté enfermo, pues tendremos 15 minutos para poder hacer alguna otra actividad diferente a darle una receta o a derivarlo con otro especialista. Sí se puede realizar este tipo de cosas. Es cuestión de que nosotros lo hagamos. Desafortunadamente, pues tenemos esa mala imagen o esa mala idea de que el Instituto Mexicano del Seguro Social solamente debe de atender o tiene la capacidad para atender enfermedades. Es difícil, sí, yo no digo que va a ser fácil, no es sencillo empezar a hacer este tipo de práctica médica. En el ISSSTE pues también podemos estar realizando este tipo de consulta. La Secretaría de Salud es un poco más fácil. Ahí hay muchos tiempos, de hecho nosotros somos dueños de nuestro tiempo. Y bueno, no se diga en la práctica privada, cuando yo atiendo a los pacientes en la práctica privada, normalmente yo les doy media hora de consulta entre la agenda. Los agendo cada media hora, pero hay enfermedades, hay pacientes, hay familias que ameritan más tiempo y pues afortunadamente se los puedo dar. Me he llegado a tardar hasta 2 horas en una consulta, 2 horas en una sola consulta viendo a un paciente. Y es lo que necesitan los pacientes, que se sientan escuchados, que se sientan atendidos, que crean que realmente nosotros nos estamos preocupando por ellos. Entonces, los invito a reflexionar sobre los tiempos. Inclusive lo decía yo hace días a un compañero, ya no es mucha consulta, porque también escucho en los pasillos eso, ¿cómo te va? No, es que ahora hay muchísima gente. Ya no lo veamos así, veámoslo como que es la misma gente de siempre. Y pues tengo que trabajar. Y afortunadamente para los médicos institucionales y también los privados, pero más los institucionales, es que sí tienen asignada su población y siempre van a tener los mismos pacientes. Siempre son los mismos. Entonces no decir es muchísima gente. Yo los invito a que pues lo vean de la manera positiva. Es la misma cantidad de gente. Tengo entendido también de que nos sobrepasó el número de usuarios por médico, por institución, por consultorio, por servicio, si lo quieres ver así. Está rebasado, pero los invito a cambiar el aspecto. No es muchísima gente, es la misma gente que me toca atender todos los días y lo vamos a hacer con gusto. Y que esos 15 minutos los puedan convertir en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, fraccionada en 15 minutos por persona, pero para empezar a conocer a nuestros pacientes. Y verán que pues podemos empezar a realizar familia en las diferentes instituciones. Les dejo unas imágenes de cómo nos veían antes. En la antigüedad nos veían las personas a los médicos. Pues veamos, en la parte inferior derecha pues vemos al médico que está observando al pequeño ahí al lado de su cama, que es lo que pretendemos, ¿no? Conocer cómo viven, conocer cómo son, cómo interactúa esa familia, para poder ofrecerles algo más que un simple tratamiento farmacológico, ofrecerles capacitación, educación, prevención y una mejoría en cuestión de su familia. Bueno, muchas gracias. Soy el doctor Iván. Espero comentarios, espero preguntas. Estoy a la orden para contestar todas aquellas preguntas de cómo se maneja la institución. Yo trabajo en la Secretaría de Salud. Tengo la oportunidad de tener una organización en la que nos pueden dar mucho tiempo para conocer a nuestras familias. Algún tiempo trabajé en la institución del Seguro Social. Y bueno, también me doy cuenta que es difícil, pero no imposible, ¿sí? Entonces, estamos a la orden.
Me da gusto volver a platicar con ustedes y pues nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana.